Prédica número 2558, dada por el pastor Carlos Estal el domingo 26 de abril del 2015. El árbol del Padre, ciencia del bien y mal, luz y tinieblas de Dios, cómo nos cubre Dios. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos a hablar de Dios el Padre. Vamos a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque nos hemos alimentado todos estos años del árbol de la vida. El Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Ha estado tremendo por aquí en estos últimos tiempos. En estos últimos 18 años, por la gracia y misericordia de Dios. Les voy a contar un secreto. Ahora, no es para despertar la envidia de nadie, pero este es el mejor lugar del mundo para predicar la palabra. Es imposible, si el ambiente no es el correcto, volar a donde se podría, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero pues a lo largo de los años hemos tenido la experiencia de compartir en toda clase de diversidad de ambientes y nunca es igual. Así es que uno no puede subir más alto en la palabra que lo que todos hemos subido en el Espíritu. Eso es un hecho, amén. Pero cuando todos subimos en el Espíritu de Dios, pues podemos volar en la palabra en las mismas alturas, ¿no? Así es que gracias a Dios. Otra razón de por qué alabamos a Dios con tanta libertad y con tanta fuerza. Amén, no es algo que aprendimos a hacer ayer, es algo, yo lo aprendí hace más de 30 años. Tenemos buenas bases aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso tenemos tanta libertad, amén, para expresar, para meternos en el Espíritu. Si usted grita en otros lados, ahora no estoy exagerando, solo les estoy compartiendo hechos de la vida. Pero en muchos otros lados, si usted pega un grito de victoria, va a tener a 2 o 3 hermanitas detrás diciéndole: ¿es cierto o no? Amén. Bueno, así no se puede volar, ¿verdad? Y es mucho lo que nos perdemos cuando no volamos en el Espíritu. Así es que llegó al lugar correcto. Si usted necesita gritar, grite. Dice: ¡yay! Gracias, Jesús. Y como dijo el pastor Eric, dijo algo así como si usted se pregunta por qué tenemos que gritar para orar. Pues mire, no es que tengamos que gritar cuando oramos, pero déjeme contarle desde mi perspectiva. Llegó un momento en mi vida en donde yo o gritaba o me moría, pues. Amén. Así es que usted solo siga haciendo progreso con Dios. Y le prometo que va a llegar un momento en donde o hace algo o explota. Amén. Es la verdad. De gozo, de gratitud. Amén. Gracias a Dios por ello. Bueno, ¿qué les parece? El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Tarde o temprano, cuando dejamos que el Señor Jesucristo, la verdad, la sabiduría de Dios, crezca en nuestros corazones y Él nos regenere, nos convierta, nos conforme y nos transforme a su imagen, tarde o temprano el Hijo de Dios nos va a presentar a su Padre. Ahora, muchos creen que esos versículos se refieren al día que muramos y nos encontremos en la presencia del Padre, pero no, es una experiencia que Dios quiere darnos aquí y ahora. De hecho, les he explicado la diferencia entre la esposa del Cordero y los 144,000. Los 144,000 salen de la esposa. No son otra cosa que estuvo desarrollando por otro lado. No es eso. Es la esposa de Cristo, pero esta parte de la esposa que siguió adelante en su jornada espiritual. La esposa del Cordero va a tener por toda la eternidad el nombre del Hijo de Dios, Señor Jesucristo, escrito en su frente, porque ese es el nombre de su esposo celestial. Amén. Así como el día que mi esposa y yo nos casamos, ella dejó de ser mora y se volvió Estal. Amén. Ella tiene el nombre del esposo. Por eso es que los vemos con el nombre del Señor Jesucristo escrito en la frente. Amén. Muy bien. Pero los 144,000 en Apocalipsis 14 tienen el nombre del Padre escrito en la frente, porque siguieron adelante en su jornada. Lea su Biblia, ahí está, no me lo estoy inventando.
Amén. Porque los 144,000 son la esposa del Cordero que llegó a ser esposa del Señor Jesucristo, pero siguió adelante en su jornada hasta llegar a convertirse en hijos maduros del Padre. ¿Lo ven? Amén. Así es que siguieron adelante descubriendo al Padre y se convirtieron en hijos maduros del Padre. Miren qué emocionante es todo esto. Así es que no hay fin a esta cosa de conocer a Dios. No hay fin a esta cosa de caminar con Dios. Gracias a Dios que encontramos este camino que es infinito y es eterno. Amén. Desde que yo lo encontré hace muchos años, no he tenido ni tiempo ni ganas de estancarme. No hay cómo. Esto se sigue desenvolviendo delante de nuestros propios ojos. Es algo que no termina, pues, ¿verdad? Podemos darle gracias a Dios por eso. Amén. ¿Cuántas personas? Hey, gracias a Dios. ¿Cuántas personas, si somos honestos, salvas por la gracia de Dios, pierden tarde o temprano el interés y el entusiasmo? Porque es como que ya no hay nada más que descubrir, ¿verdad? O ya no hay nada más en este camino. Pues sí hay más y hay mucho más. Mientras usted no se parezca a Cristo, va a haber mucho más. Amén, para usted y para mí. Muy bien. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano Don Townsend aquí con nosotros. Si estuvieron aquí, fueron días indescriptibles, pues, ¿verdad? Y el Señor como va confirmando todo, porque nos enseñó cómo morirnos felices el domingo pasado. Y además uno dice, pues es en la cruz donde termino yo aquí mi jornada, esta etapa de la jornada. Y Él nos enseñó que realmente después de la cruz todavía falta la tumba. Amén. Y el Señor está tratando de llevarnos a la tumba. Sí, es el Señor el que está tratando de llevarnos a la tumba. De hecho, a partir de hoy voy a empezar a sentar bases para que entendamos de una buena vez que no es que Dios permite los problemas. Déjenme contarles algo. Dios los crea. Si no me cree, solo téngame paciencia y en unos minutos voy a poner su nariz en la Biblia. ¡Hey! Amén. Por no entender al Señor, estamos tratando de conciliar, ¿verdad?, nuestra situación con el amor de Dios. Y entonces decimos, es que pues es una situación que Dios permitió. Y aún con esa expresión hay cristianos que nos consideran herejes, ¿verdad? Porque se supone que en Dios solo hay placer, rosas rojas y brownies de chocolate con helado de vainilla y una guinda encima y donuts. Pero déjenme contarles algo. Ese es un lado al árbol del Padre, se llama el bien. Pero hay otro lado al árbol del Padre, se llama el mal. Ana, la mamá de Samuel, tuvo una experiencia personal con estos dos lados y llegó a decir: Jehová mata y Él da vida. Jehová hace descender al Seol y hace subir del Seol. ¡Ey! Y la razón por la que Él está tratando de llevarnos a la tumba es porque el único lugar en donde desciende y se manifiesta el poder de resurrección del Padre es en la tumba. Gracias a Dios por la tumba. Gracias, Jesús. Muy bien, pues sigamos con esa línea, ¿verdad? Hace 2 semanas empecé a explicarles con mayor claridad esta realidad. En el jardín del Edén había 2 árboles. El árbol de la vida era el árbol del Hijo de Dios. Proverbios dice claramente que dice la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y me parece que es en Colosenses que dice Jesucristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. No hay pierde. Entonces, si el árbol de la vida es Jesucristo, ¿quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y ya les he explicado, una vez en algún lado estábamos hablando de esto y yo solo veía a la gente así un poco inquieta y después averigüé y entendí que les habían enseñado que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el diablo. No. Pero es porque no saben conciliar una cosa con la otra. ¿Cómo puede ser que haya mal en Dios? Bueno, empecemos con que mal no es sinónimo de pecado.
Es nuestro concepto de mal lo que está mal. Llamémosle de otra manera el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el árbol del conocimiento del placer y el dolor. Simplemente, ¿hay dolor en Dios? Por supuesto que sí. Amén. Así es que estamos conciliando y estamos tratando de entender todo esto y cómo funciona. Yo creí que Dios era amor. Bueno, ¿usted ama a sus hijos? Ajá. ¿Les creó alguna situación dolorosa alguna vez cuando necesitaban ser corregidos? Sí. Yo creí que usted amaba a sus hijos. ¿Lo ven? Dios sabe qué clase de dieta necesitamos, y a veces necesitamos placer y a veces necesitamos dolor. Amén. Así es que vayámonos haciendo a la idea. Ahora, la razón por la que Dios permite situaciones dolorosas en nuestra vida, o por la que Dios crea tinieblas para nosotros, es porque Dios anda detrás de nuestras propias tinieblas. O es para sanarnos de las tinieblas que hay en nuestra mente, para que empecemos a pensar bien, o es para sanarnos de las tinieblas que hay en nuestra voluntad, para que nos veamos a nosotros mismos, pongamos todo eso bajo la sangre y sigamos adelante en nuestro camino. Amén. Pero Dios no se equivoca, Él es muy maravilloso, Él sabe cómo trabajar con nosotros. Pero vamos hoy a ver hasta dónde logramos llegar. Estamos hablando de Dios el Padre. ¿A qué horas vamos a poder hablar de Dios el Padre? En una hora. Así es que seamos pacientes y emocionémonos y empecemos en 1 de Juan 1:5. Y voy a empezar o a seguir explicándoles algunas cosas, porque necesito llegar a explicarles de dónde es que el diablo se consiguió todas esas tinieblas que él tiene. El diablo no puede crear nada. Y si él es el príncipe de las tinieblas, la pregunta es ¿de dónde se las robó? ¿De acuerdo? Muy bien. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Les voy a dar muchas citas. Es la mejor manera como se me ocurrió darles esto, es simplemente sentarnos y estudiar. ¿Les parece? Muy bien. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿De acuerdo? No se les olvide esto. En su esencia, en su naturaleza no hay tinieblas. Y la palabra que se utiliza aquí es la palabra Hoshek, que es sinónimo de miseria, aflicción, dolor, quebranto, eso. En la esencia de Dios no hay tinieblas, pero ahorita les voy a enseñar cómo es que Dios está rodeado de toda clase de tinieblas. Entonces, el punto aquí es cómo explicamos y cómo conciliamos toda esta información que nos está dando la Escritura, ¿sí? Muy bien, no olviden esta cita. Dios es luz y en su persona o en su esencia no hay tinieblas. Muy bien, sigamos adelante. Ahora, ¿qué clase de luz es Dios? ¿Podemos nosotros, la creación, la criatura, ser expuestos a la luz del Padre o tener acceso a la luz del Padre solo así porque sí? Vámonos a 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. 1 de Timoteo 6, 16. Es muy importante entender esto. Nos vamos a tomar el tiempo que necesitemos en estos días, porque este mundo está siendo ya totalmente cubierto de tinieblas, las tinieblas malignas. Entonces no queremos dejarnos nosotros engañar o desesperar por las tinieblas que están cubriendo este mundo. 1 de Timoteo 6, 16. Hablando del Señor Jesucristo, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y si tienen una Biblia King James, el inaccesible lo ponen de la siguiente manera: que habita en una luz a la que ningún hombre puede aproximarse. Esa es la palabra inaccesible. Jesucristo habita en la luz inaccesible del Padre, pero es una luz inaccesible a los hombres.
excepto por medio de Jesucristo. Amén. Estoy tratando de decirles cuál es la naturaleza de Dios el Padre, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Qué Dios más maravilloso el que se ha convertido en nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, qué cosa más maravillosa. Muy bien, Segunda de Corintios 4, 6. Segunda de Corintios 4, verso 6. Ahora Dios, hemos estudiado que adquirió una deuda consigo mismo desde el principio, y esta es la de darse a conocer, la de darse a conocer. Así es que el Señor, Dios, el Padre, se da a conocer a sí mismo, pero lo hace a través de Jesucristo, su Hijo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 leemos: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un día le preguntaron: muéstranos al Padre. Dijo: tanto tiempo llevo de estar con ustedes y no conocen al Padre. ¿Me tienen a mí? Es a través del Hijo de Dios que Dios el Padre ha elegido revelarse a toda la humanidad. Amén. Y por eso, si los hombres rechazan a la persona del Hijo de Dios, están rechazando al Padre. Quien rechaza al Hijo de Dios no conoce al Padre, no sabe nada acerca del Padre, no importa cuánta religión tenga. Llámese religión igual, quién sabe qué clase de intento personal por tratar de, si no conocer a Dios, inventarse uno. Primera de Juan 1:18. Primera de Juan capítulo 1, verso 18. ¿Qué creen? No hay. Es Juan lo que quiero. Déjenme que llegue yo primero y así les digo si hay. Juan 1:18. Exactamente, quiero San Juan 1:18. Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta que Jesucristo ha venido a darnos a conocer a aquel quien es la causa de todas las cosas? ¿Se dan cuenta que estamos conectados nosotros con el origen o con la causa o con la fuente de todas las cosas? Se llama Dios el Padre. Qué pena convertir a Dios en una figura de algún tipo, o circunscribir a Dios a nuestra propia idea de lo que Dios debe ser. Dios es mucho más grande que eso, bastante más grandecito que eso. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Leer las citas correctas es suficiente para dibujar este cuadro aquí. Hebreos capítulo 1, verso 3. Así es que a Jesucristo aquí le llaman de una manera maravillosa, extraordinaria. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, etcétera. Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Así es que la esencia no podemos verla, es luz que se describe aquí como luz inaccesible, inaccesible para la criatura. Pero Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Y de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo. No solo para revelarse Él a través del Hijo, sino para que el Hijo pudiera redimirnos, amén, y reconciliarnos una vez más con Dios el Padre, la causa de todas las cosas. Ahora se dan cuenta que el Señor Jesucristo vino a nuestros corazones para transformarnos, convertirnos, crecer y madurar en Él, para que Él pueda llevarnos a la esencia o al Padre. ¿Cómo irá a ser en la eternidad futura? En la nueva ciudad, allí está el trono de Dios, el Padre, y el Cordero, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, allí no hay templo.
Si queremos adorar a Dios, vamos a entrar a la persona de Dios para adorarlo. Vamos camino a vivir en Dios. Amén. Y en un sentido ya estamos allí. Dice, si alguno está en Cristo, está en Cristo. Y dice, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Dice que ya fuimos sentados en los lugares celestiales por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que ya somos y ya tenemos no lo podemos ver porque está velado detrás de esta humanidad que todavía llevamos encima. Hermanos, pero lo que el Señor está haciendo en nuestros corazones por medio de Jesucristo, gracias a Dios que vamos camino a una eternidad. Si no, no nos alcanzaría el templo para darle gloria al Señor. Amén. Cuando este velo sea corrido y veamos y entendamos que es todo lo que Dios estuvo tratando de hacer en estos pequeños, breves años que nos tuvo aquí sobre la tierra. Un problemita y empezamos a alegar, a murmurar, a quejarnos, cuando resulta que detrás de ese problemita estaba Dios buscando formar más de Cristo en nosotros, porque nos quiere con Él por toda la eternidad. Amén, amén. Gracias a Dios. Muy bien. Así es que Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre. Ahora, Salmo 104, verso 2. ¿Se acuerdan que Jesús es la luz del mundo? Él es la luz. La palabra hebrea es or. Entonces, vean cómo Dios el Padre se viste de Jesucristo, por así decirlo. O se esconde, si esa es la palabra correcta, detrás del Hijo, para que a través del Hijo podamos conocerlo a Él. Salmo 104, verso 2. Bueno, versos 1 y 2. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Amén. Dios se cubre de luz. Esa luz aquí, la palabra hebrea es or. En otras palabras, Dios el Padre se cubre de su Hijo, para que sea a través de su Hijo que el hombre pueda tener comunión con el Padre. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Ahora, si el Señor, el Hijo, está en la tarea de trabajarnos para que un día vivamos en esa luz inaccesible por toda la eternidad, pues Él tiene que hacer algo con las tinieblas que todavía tenemos dentro, en nuestro viejo corazón, en nuestra mente carnal. Amén. Pero no voy a meterme a eso ahorita. Así es que Dios el Padre, su gloria es tal, bueno, Él se da a conocer a nosotros a través del unigénito Hijo, del Señor Jesús. Y como les digo, rechazar a Jesús es rechazar al Padre. No hay para dónde. Pero Dios el Padre también ha escogido cubrirse de diferentes maneras que al final de cuentas es una sola. Porque Él sabe que su luz resplandece con tal grado de gloria que si Él nos expone a su luz nos acaba, pues. Hay ocasiones en donde Dios lo hizo. Corrió el velo y expuso a los hombres a su luz. Ahora, para el creyente eso es lo mejor que le pudo haber pasado. Para el impío eso es destrucción y muerte. Y es lo que Dios va a hacer cuando juzgue este mundo. Al final de la gran tribulación viene lo que se llama el día del Señor. Y allí el Señor va a venir con toda su gloria sin ningún tipo de restricción o de cubierta. ¿Y qué va a provocar Él en este planeta? Bueno, creo que es el apóstol Pedro el que dice, y la tierra y las cosas que en ella hay serán deshechas. Amén. El Señor va a quemar todas las cosas, va a quemar los elementos. Así es que por eso Dios en su gran misericordia, Él ha escogido vestir esta luz con oscuridad. El Señor se cubre de oscuridad, se viste de oscuridad. Esa oscuridad no sale de su propia esencia, porque ya leímos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Pero entonces averigüemos de dónde la saca. ¿Están conmigo? Bueno, repasemos algunas citas que les di hace 2 semanas, solo para que no nos perdamos acá. Éxodo capítulo 20, verso 21. Luego que Moisés recibió las 2 tablas con los 10 mandamientos escritos en ella, en el verso 21 dice, Éxodo
20, verso 21. Vamos a repasar algunas citas que ya les di. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Así es que no se trata de que a uno se le ocurra dar explicaciones de cómo es y cómo no es. No, se trata de estudiar la Biblia y de buscar entender lo que estamos leyendo que está escrito allí, ¿verdad? Amén. Así es que Moisés, Dios estaba en medio de oscuridad y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Dios. Pues si Dios no se hubiera cubierto de oscuridad, ese hubiera sido el final de Moisés. Deuteronomio 4, verso 10. Deuteronomio 4, verso 10. Solo es un repaso, ya les di estas citas, pero es muy importante repasarlas. Deuteronomio 4, verso 10. Y hoy solo vamos a ver de qué cosas se cubre Dios. Y de paso vamos a ver cómo Dios nos cubre a nosotros. Deuteronomio 4, verso 10. Y sí, dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Si el Señor en su misericordia no se cubre de tinieblas, ese es el final de toda la nación de Israel. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y aquí es donde les dice: guarden sus almas y no empiecen a tratar de darle una forma a Dios, porque Dios no tiene forma. Amén. Deuteronomio 5:22. 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amén. Ahora podemos irnos a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Cuando el templo de Salomón fue construido y fue inaugurado. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Y Salomón se levanta y ora cuando terminaron de edificar el templo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces dijo Salomón, Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ya ven, no me lo estoy inventando. Y tiene que ser cierto, porque ¿cuántas veces hemos experimentado oscuridad y tinieblas? Y cuando finalmente abrimos los ojos, descubrimos que Dios toda la vida estuvo detrás. Amén. Alguien dirá: pero ¿y qué si se trata de las tinieblas del diablo? ¿Qué cree, que Dios no controla esas tinieblas? También las controla. Pregúntele a Job. Vamos a estudiar en estos días algunos casos clásicos, explícitos, en donde Dios creó las tinieblas para ciertas personas. Amén. Y sabremos detrás de qué andaba el Señor, ¿sí? Pero créanme, nosotros vamos a estudiar cómo es que los hombres nos llenamos con las tinieblas malas, ¿verdad? Y cómo es que Dios anda detrás de nuestras tinieblas malas para librarnos de ellas. Y como nosotros también nos escondemos detrás de las tinieblas malas muchas veces, amén, Dios anda detrás de eso, ¿sí? Bueno, en Primera de Crónicas 6:1 se repite exactamente lo mismo, así es que podemos irnos ahora a otra cita. Les di hace 2 semanas, 1 Samuel 22:10, es paralelo al Salmo 18, así es que hagamos Salmo 18, verso 11. Salmo 18, verso 11. Cuando Dios el Padre
descendió a levantar a su hijo de 3 días y 3 noches que él estuvo en el Seol. Y el salmista ya había profetizado diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo 18:11 dice, verso 10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿Por qué puso Dios tinieblas por su escondedero? Ahora, la palabra escondedero, ¿se acuerdan ustedes de la fiesta de los tabernáculos? Se llama Sukkot. ¿Sí? Sukkot significa cabañas, chozas hechas con ramitas de árbol. Bueno, la palabra escondedero aquí es sukkah, es la palabra singular de Sukkot. Puso tinieblas por tabernáculo, puso tinieblas por escondedero, por choza. Agarró ramitas de árbol y se fabricó una choza y él se escondió adentro de esa choza. Amén. Puso tinieblas por tabernáculo o por choza o por enramada. Si no lo hubiera hecho así, ¿creen que Dios el Padre estaba feliz con la humanidad cuando la humanidad mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario? Miren, en un lado de la balanza, sí, porque eso le daba la oportunidad de manifestar al Señor Jesucristo como el Redentor, como el Salvador del mundo. Esto es un misterio. La Biblia dice que a Dios le plujo herirlo. Eso está en el libro de Isaías. Pero en el otro lado de la balanza, por supuesto que no, ¿verdad? Y Él está listo para juzgar el pecado. Si el Señor no se hubiera escondido detrás de oscuridad, acaba con todo el planeta Tierra en ese momento, cuando descendió para levantar a su hijo de la muerte. Amén. Ahora, Él descubrió su luz apenas a través de una ranurita e hizo estragos en el infierno cuando lo hizo. Amén. Hizo estragos con el diablo y con sus huestes, porque en el versículo 12 dice: por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Amén. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él va a venir en la gloria, en su gloria, dice, en la gloria del Padre y en la gloria de sus santos ángeles. Y Él va a venir sin esta cubierta de oscuridad. Amén. ¿Y saben qué va a hacer? Va a hacer estragos sobre el anticristo y sobre sus ejércitos. Va a acabar con ellos. Amén. Solo con el resplandor de su venida va a acabar con ellos. ¿Sí? Amén. Va a acabar con el dragón y con sus ejércitos. Y va a acabar con Padre Maldad y con sus ejércitos. Y con Abadón y con sus ejércitos. Y con Madre Maldad y con sus ejércitos. Alguien dirá: ¿y por qué Dios no lo ha hecho todavía? Por su misericordia. Él todavía está esperando que los de la hora 11 sean salvos. Por eso está escondiéndose, restringiéndose detrás de esta cubierta o tabernáculo de oscuridad. Pero uno de estos días Él va a abrir este tabernáculo de oscuridad y se va a dejar sentir su luz y va a acabar con toda la maldad y con toda la iniquidad de una buena vez. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. La luz de Dios es vida para el justo. Amén. Pero la luz de Dios es destrucción para el impío. Destrucción. Muy bien. Entonces, ahora oigan esto. Lamentaciones capítulo 3 verso 43. Ya a partir de aquí son citas que no les di hace 2 semanas. Lamentaciones capítulo 3 verso 43. Lamentaciones 3:43. A ver si alguna vez nos hemos sentido así. Ahora eso lo escribió Jeremías. Y a Jeremías le tocó profetizar cuando el último grupo de israelitas se fueron cautivos a Babilonia y vinieron los caldeos y destruyeron Jerusalén. A la destrucción de Jerusalén por mano de los caldeos a ese día se le llama el día de Jehová. Igualmente a la destrucción de Jerusalén por mano de los romanos en el
año 70. A ese día se le llama el día de Jehová. Entonces yo he oído personas que dicen, ya ven, eso del día de Jehová son cosas que ya pasaron. Ya no queda tal cosa como una gran tribulación ni nada de eso. Pues les cuento que la historia se va a volver a repetir y a ese día también se le llamará el día de Jehová. Amén. Dios funciona con principios espirituales. Amén. Y el día de Jehová es el día que Él corre la cortina 1 milímetro y acaba con el pecado, con la impiedad. Pero oigan esto lo escribió Jeremías, y Jeremías estaba consciente de la densa oscuridad detrás de la que Dios se escondió. Y dice, desplegaste la ira y nos perseguiste y mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Y Jeremías estaba consciente que Dios estaba cubierto de nube. Ahora, en esta ocasión no era nada más para restringirse. En esta ocasión era porque Él ya no estaba permitiendo que las oraciones del pueblo de Israel llegaran. Y la palabra cubriste es la misma palabra para tabernáculos. Dios se metió dentro de un tabernáculo de oscuridad y no dejó que las oraciones pasaran. Muchas veces nosotros sentimos esa oscuridad. Amén. Y oramos, y ¿alguna vez ha sentido usted que sus oraciones no están llegando a ningún lado? Bueno, no es la única razón, pero a veces es porque Dios está enojado por algo. Entonces, y el principio sigue siendo el mismo. Examinémonos a nosotros mismos y veamos dónde nosotros nos dejamos gobernar por algún tipo de oscuridad. Amén. Y pidámosle al Señor que nos perdone. ¿Sí? Pero Dios en esta ocasión se puso detrás de este tabernáculo de oscuridad, y esto no dejó que las oraciones pasaran. Ahora ya entendió por qué sí tenemos que gritar cuando oramos. Cuando eso pase, sea usted más persistente, insistente, sea más profundo y más sincero en sus oraciones, y que su clamor sea más fuerte y más poderoso. Amén. La palabra clamor en idioma hebreo significa expresarse en voz alta, en tono recio. Por eso gritamos cuando oramos, porque por definición, clamar igual gritar. Y a veces necesitamos gritar bien fuerte, no en el sentido de Señor, ¿qué te pasa que no me oyes? Sino en el sentido de Señor, estoy desesperado porque no me oyes. Lo que significa que algo pasa, y no en ti, en mí, Señor. Así es que por favor, ilumíname y muéstrame qué cosa ha hecho que tú te escondas detrás de una cortina de oscuridad para que mis oraciones no lleguen. Amén. Pero ahí tienen pues, Dios se cubre de oscuridad, se cubre de nubes, se cubre de diferentes clases de oscuridad. Hay una que se llama arafel, que simplemente significa como penumbra, oscuro. Pero Dios también se cubre de esta oscuridad, Hoshek. En primera de Juan dice, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Pero Dios se vale de esas tinieblas para cubrirse también. Entonces, ¿de dónde las saca? Esas tinieblas no existen en su esencia, porque Dios es luz. Pero vámonos ahora a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, a partir del verso 5, del 5 al 7. Isaías 45 del 5 al 7. Ahora, recordemos que Dios el Padre está descrito como el árbol del bien y del mal. Amén. O placer y dolor. Del lado que se llama mal o que se llama dolor, ya hicimos toda una lista hace 2 semanas tomada del libro de Eclesiastés, de estas balanzas que hay en Dios, ¿verdad? Pero si del lado del bien en Dios hay vida, del lado del mal vamos a encontrar muerte. Si del lado del bien encontramos placer, del lado del mal vamos a encontrar dolor. Si del lado del bien encontramos luz, del lado del mal vamos a encontrar oscuridad. Ahora, la oscuridad no es parte de su esencia, pero Dios sabe de dónde echar mano para crear oscuridad y esconderse detrás de ella, o crear situaciones oscuras para nosotros. Amén. Este es este lado de Dios, el lado del mal. Mal no es
pecado. En Dios no hay pecado. ¿Qué es el pecado? Es el proceso y el producto de estar buscando complacer nuestros deseos desordenados. Amén. En Dios no hay eso. Entonces expandamos nuestra mente y ajustémonos a lo que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de dolor. ¿Sí? El dolor no es pecado, ¿sí? Por supuesto que no. ¿La tribulación es pecado? No, y Dios la provoca muchas veces, pero es porque Dios anda detrás de nuestro pecado. Pero en Dios no hay pecado. Ok, pero oigan esto. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, Hoshek, que hago la paz y creo la adversidad. La palabra adversidad es ra, es la misma palabra para maldad. Dios forma la luz porque Dios es luz. Lo único que tiene que hacer es enmarcarla. Amén. Cuando Dios el Padre engendró a su Hijo, lo que hizo fue darle forma a la luz. Se llama Señor Jesucristo. Y la Biblia claramente dice, Él es la imagen, la única imagen. Él es la imagen del único Dios invisible. Amén. Dios le dio forma a la luz, se llama Jesús. ¿Sí? Dios le da forma, Dios hace la paz. Pero hay dos cosas que Dios crea. Dios crea las tinieblas y Dios crea la adversidad o la maldad. La palabra ra es maldad, la traducen maldad en otros lados. En Dios no hay eso. Pero Dios es capaz de crear todas las cosas, ¿o no? Amén. ¿Saben de dónde toma Dios la sustancia para crear las tinieblas y la maldad? La palabra crear, bara, es la misma que se usa en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear, literalmente, ¿saben qué significa? Significa seleccionar y cortar un trozo de madera para darle forma. Entonces, ¿de dónde sale la sustancia que Dios corta y selecciona y le da forma? Tiene que ser de este lado del árbol, el lado del mal. Y Dios le da forma. ¿Sí? Si no le satisface esta explicación, yo me siento y usted se para aquí y usted me da una. Yo estoy tratando de explicarles lo que leo. ¿Lo lee, lo está viendo con sus ojitos? ¿Verdad que sí? Dios crea las tinieblas y crea la maldad. Así es que ya olvídese de, no, esto no lo pudo haber creado Dios. Dios lo debe haber permitido, pero Él no lo pudo haber creado. Yo me acuerdo que un día el rey David estaba en una situación que Dios creó. Saúl lo estaba persiguiendo y se tuvo que ir a esconder. Se fue primero con el sumo sacerdote a consultar a Jehová, porque lo primero que hacía siempre era ir donde estaba el Urim y el Tumim, a consultar a Dios, a ver cuál era su voluntad. En Nob, un pueblo que se llamaba Nob. Y la Biblia dice que allí estaba detenido delante de Jehová un individuo, siervo de Saúl, que se llamaba Doeg Edomita. Ahora, ¿qué significa que estaba detenido delante de Jehová? Significa que Dios se ocupó de poner su mano sobre la cabeza de este individuo, hincarlo en el piso y no dejarlo ir hasta que no viera que David fue a Nob a consultar al sumo sacerdote. Dios creó esa situación. ¿Qué creen que se fue a hacer Doeg Edomita cuando Dios quitó su mano? Y se fue a llorarle a Saúl. Ni sabes que David está en Nob, y fue a consultar al sacerdote. Llegó Saúl al día siguiente y mató al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes que estaban en Nob. Ahora, ¿por qué dice que Doeg estaba detenido delante de Jehová? Hay situaciones que Dios crea, porque Dios anda detrás de algo en nosotros y anda detrás de algo en la otra persona. Amén.
estoy jalando de todos lados para tratar de ilustrar estos principios tan tremendos. Pero el libro de Romanos dice claramente que Dios tiene dos clases de personas en este planeta. Allí se le llaman los vasos de ira y los vasos de misericordia. Y ambos tienen una copa que llenar. Así es que Dios provoca muchas cosas, no solo porque está buscando que los vasos de misericordia sigan llenando su copa de misericordia, sino también está buscando y esperando a que los vasos de ira llenen su copa de ira. Ahora eso está en la Biblia. Amén. Ven qué misteriosos los caminos de Dios. Dios es muy sabio, pero Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Bueno, Dios crea el mal y Dios crea las tinieblas, de acuerdo con Isaías capítulo 45, versículo 7. La palabra crear significa seleccionar y cortar un pedazo de madera para darle una forma determinada. Así es que Dios, Él es el árbol del placer y del dolor. Así es que tuvo que haber agarrado ramitas de este lado que se llama el dolor. Amén. Y tuvo que haberles dado la forma determinada que Él quería que tuvieran. Y la palabra aquí, tinieblas, es miseria, angustia, aflicción. En Dios no hay ninguna miseria, ni angustia, ni aflicción. Pero Dios sí puede crearla. Es lo que dice. ¿Verdad que sí lo dice? Por eso soy tan cuidadoso en explicarles despacito estas cosas. Porque yo sé, cuando no se explican bien estas cosas, yo sé cuál es el siguiente escenario. En vida cristiana están diciendo ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero eso no nos va a detener a entender lo que está escrito. Porque es un deleite entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios, gracias al Señor. Muy bien, entonces si estamos con esa cita, ¿podemos pasar a otras? Están calladísimos. ¿Eso es que no entendieron o no lo vieron o sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Sí. No, ya sé qué pasa. Lo que pasa es que esto les destruyó de una vez y para siempre esa cosa de que no, Dios no pudo haber creado esta situación para mí. ¡Oh, sí la creó! ¿Quién más? Él es el creador de todas las cosas y no es porque nos odie. Ahora esas son las tinieblas del diablo que tratan de hacernos creer que Dios nos odia. No, Dios es amor y por amor está buscando corregirnos. Todo lo que Dios está esperando es llevarnos a la nueva ciudad donde está en el trono de Dios y el Cordero. Y Él se va a valer de lo que necesite. Amén. Para llevarnos a donde quiera y para completar la buena obra que empezó en nosotros. Amén. Gracias a Dios por eso. Así es que la próxima vez que estemos pasando por una situación difícil, por eso entonces dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Los 144,000 que tienen el nombre del Padre escrito en su frente, comieron lo suficiente del árbol del Padre, adquirieron suficiente conocimiento de estas balanzas que hay en Dios que se llaman placer y dolor, y en su boca hay un cántico nuevo que nadie más puede cantar, porque ¿quién más puede bendecir al Señor en medio del dolor sino aquellos que han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¡Ey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, ahora sigamos con el tema de cómo Dios cubre, porque eso es, creo, lo mejor que podemos hacer, porque esto me va a ayudar a dejar introducido el tema. Y Dios mediante la otra semana, si Dios se va por ahí, les voy a explicar entonces qué pasó con Lucifer. Amén. Sigamos adelante. Entonces, se usa una palabra que es la misma palabra para cabañas o tabernáculos, Sukkot, ¿verdad? Sukkah o Sakak. Significa entretejer una choza con ramitas de árbol. Significa una enramada.
una enramada. Eso significa, Dios construye enramadas de oscuridad. Ahora lo ven en el Salmo 18:11, que dice que Dios puso tinieblas por escondedero. La palabra escondedero es cabaña. Una cabaña hecha de ramitas de árbol. Bueno, ahora ya entendimos de qué clase de árbol sacó el Señor las ramas para hacerse un tabernáculo de tinieblas. Tiene que haber sido del lado del dolor, del árbol del conocimiento del placer y el dolor. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se va concatenando todo? Amén. Es importante entender esto, porque entonces van a saber de dónde sacó Lucifer sus tinieblas y en qué momento los hombres se dejaron llenar de tinieblas y qué hicieron acto seguido. Pero eso viene la próxima semana. Todo esto nos ayuda a entender, a conocer, para poder pelear nuestras batallas, para poder abordar las situaciones de la vida de la manera correcta y vencer, y no dejarnos engañar por el enemigo y sus tinieblas. Amén. Así es que Dios hace un tabernáculo con ramitas de árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, tomando ramitas del lado del mal o del lado del dolor. Hace un tabernáculo y se cubre con estas tinieblas. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, Dios siempre está cubriendo su gloria. Dios también se vale de los querubines para cubrir su gloria. Necesito tocarlos a ellos porque Lucifer era un querubín. Así es que Éxodo 25:20. Éxodo 25:20. Éxodo 25, verso 20. Vamos a ver la palabra sacac o cabaña o enramada. Los querubines hacían una enramada, por así decirlo, sobre el arca, sobre el propiciatorio, para cubrir la gloria de Dios que descendía y se manifestaba desde el propiciatorio. Éxodo 25:20 dice: y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo. Y la palabra cubriendo es haciéndole un tabernáculo de ramitas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Bueno, si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 7, vemos el mismo principio en el templo de Salomón. El arca que metieron en el lugar santísimo del templo de Salomón no tenía propiciatorio, ya les he explicado eso. Por eso Salomón fabricó 2 querubines de madera de olivo, cubiertos de oro, y los puso en el lugar santísimo del templo de Salomón. Primera de Reyes 8, verso 7, dice, Primera de Reyes 8:7, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Es la misma palabra, sacac. O sea, hacían un tabernáculo como una enramada hecha con ramitas de árboles, hacían una choza o una cabaña, y de esa manera cubrían el arca, donde se manifestaba la gloria de Dios, ahí en el santuario del templo de Salomón. Amén. Bueno, Dios también usa ramas de su árbol para cubrirnos a nosotros. Y por eso en la antigüedad Dios mandó al pueblo de Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ellos estaban en Ramesés, ahí es allí de donde empiezan a salir de Egipto. Todavía están en Egipto, pero salen de Ramesés. El primer lugar al que se van después de Ramesés, ¿se acuerdan cómo se llama? No, Mara, es después de pasar el Mar Rojo. Todavía estamos en Egipto. De Ramesés se van a Sucot. Sucot, ¿qué es Sucot? Cabañas, enramadas, tabernáculos. Amén. Ahora ellos iban tan rápido que ellos allí no tuvieron tiempo para construir enramadas o para construir tabernáculos. El faraón se incorporó rapidito y sus
generales que quedaron vivos también y se fueron detrás de los israelitas. Pero se fueron a un lugar llamado Sucot, y Dios les dijo: cuando entren a Canaán, quiero que celebren la fiesta de los tabernáculos una vez por año y que agarren ramitas de 4 diferentes clases de árboles. ¿Se acuerdan? Árboles frutales, árboles frondosos, palmeras y sauces de los arroyos. Como un cuadro de cómo mi nombre siempre estuvo cubriéndolos a ustedes en el desierto. Amén. Su nombre es fructífero. Por eso dice la amada: debajo de un manzano me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Amén. Y su nombre nos cubre o nos protege del calor del día. Por eso usaban ramas de árboles frondosos. Su nombre es recto e inamovible. Por eso podemos apoyarnos en ese nombre, en lo que Dios es. Por eso la palmera. Amén. Y su nombre también está lleno de humildad sacrificial, de servicio sacrificial. Por eso las ramas de los sauces, de los arroyos. Amén. Entonces una vez al año tenían que hacer enramadas ellos para nunca olvidar y siempre celebrar el hecho de que el Señor siempre tenía el tabernáculo de su nombre cubriéndolos y protegiéndolos a ellos a lo largo de todo el desierto. Amén. Dios hace un tabernáculo, una enramada alrededor de su persona de oscuridad. Pero también los querubines hacen un tabernáculo, una enramada sobre la gloria de Dios. Y Dios también hace enramadas sobre nosotros para cubrirnos y para protegernos a nosotros. Amén. Entonces solo leamos algunas citas de cómo el Señor nos cubre a nosotros. Y la palabra es sakak, es hacer enramadas, es hacer tabernáculos. Vámonos a Éxodo 33, 22. Éxodo 33, verso 22. Y antes de leer esta cita, solo no sea que al final no se los diga, pero oigan esta lección varias veces. Cuando uno es introducido por primera vez a cosas así, es pesado. Bueno, pues aliviánelo oyéndolo varias veces. Y así nos vamos familiarizando con estos principios, ¿sí? Amén. Éxodo 33, 22. ¿Cómo no? Miren esto. Dice, vamos a ver, leamos desde el 18. Entonces Moisés le dijo al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ya acabamos de entender por qué, ¿verdad? Él habita en luz inaccesible. Ok. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y voy a hacer una enramada con ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Porque lo cubrió, Dios santo. Va a hacer desfilar toda su gloria delante de Moisés. ¿A qué hora? A cara descubierta. Entonces Dios se ocupó de hacer una enramada o de hacer un tabernáculo, amén, con ramitas del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenía bien cubierto a Moisés allí. Y entonces Moisés fue capaz de ver la gloria de Dios delante de sus propios ojos. Amén. Muy bien. Salmo 5, verso 11. Salmo 5, verso 11. Dios también hace un tabernáculo alrededor de los que le aman. Salmo 5, 11. Aquí la palabra sakak o tabernáculo o choza o cabaña de ramas la tradujeron como defender.
defiendes. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Pongamos nuestra confianza en Dios y Dios va a crear una enramada alrededor nuestro para cubrirnos, para protegernos, para defendernos. Amén. Dios es el primero que está interesado en defendernos y en protegernos a nosotros cuando lo amamos. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. De su nombre, de su nombre. Él nos cubre, Él nos protege. Por eso mandó a los israelitas a hacer tabernáculos una vez al año, para que nunca se les olvide cómo Dios estuvo con ellos en el desierto, con la idea de que tampoco se les olvide cómo Dios seguía estando con ellos si ellos le eran fieles al Señor. Amén. Una de las primeras fiestas que dejaron de celebrar fue la fiesta de los tabernáculos, porque cuando la volvieron a celebrar siglos después, en tiempos de Nehemías, allí dice, si recuerdo bien, puedo estar equivocado, no tengo mi mente ahorita en esa cita, pero ahí dice que desde los tiempos del rey David no celebraban la fiesta de los tabernáculos, o de Josué creo que dice, desde los tiempos de Josué no celebraban la fiesta de los tabernáculos. Miren, si uno pierde de vista cómo Dios lo guardó uno ayer, uno va a perder su gratitud y uno va a perder de vista el hecho que Dios nos sigue guardando hoy. Y entonces, en vez de bendecirlo y confiar en Él, sabiendo que hay un tabernáculo con su propio nombre alrededor nuestro, vamos a empezar a renegar y nos vamos a meter en problemas. El pueblo de Israel perdió su gratitud. Amén. Bueno, Salmo 27, verso 5. Leamos desde el 1. Este salmo es uno de mis favoritos. Salmo 27, del 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Está claro, en Dios no hay tinieblas. Pero Dios es el creador de... ¿Hay algo que Dios no pueda crear? No. Leviatán, ¿quién lo hizo a él? ¿Hay algo que Dios no pueda crear? En Dios no hay tinieblas, Dios es luz, pero Él crea tinieblas a su conveniencia y a la nuestra, porque Él sabe lo que necesitamos. Amén. Y las convierte en una enramada alrededor de su luz para varios propósitos y varias razones. La palabra crear significa seleccionar y cortar un pedazo de madera para darle una forma determinada, y la palabra cubrirse es la misma palabra para hacer una chocita con ramitas de árbol. Entonces ahí ya estamos, ¿verdad? Hoy sí ya estamos bien ubicaditos. Cuando se juntaron, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su cabaña, en su choza, en su tabernáculo, debajo de las ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo voy a estar seguro. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Qué cosa más maravillosa. Así es que el Señor nos guarda en su tabernáculo. La palabra tabernáculo aquí no es el tabernáculo de Moisés. Está hablando de chozas o enramadas hechas con ramitas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Es el mismo tabernáculo del cual Él se cubre.
Amén, que es tinieblas y maldad o aflicción para algunos. Bueno, Salmo 31, verso 20. Salmo 31, 20. Leamos desde el 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo. Sacac o suca, a cubierto de contención de lenguas. Amén. Ahí va a estar su nombre, ¿verdad? Como una choza, como una cabaña hecha con ramitas. Salmo 91, verso 4. Salmo 90, esa ahí hay que leer desde el verso 1, ¿verdad? El Salmo 91 hay que leerlo desde el verso 1. Aquí la palabra suca o sacac la tradujeron como cubrir, como cubrir. Así es que Él no solo nos cubre con las ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal, Él nos cubre con las alas de los querubines. Ahora es el mismo principio porque eran 4 querubines, uno por cada letra de su nombre, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahora esta es toda la fórmula, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Va, dibujemos un escenario. Tiene problemas, ok. Paso número 1, quejarse, refunfuñar, murmurar, alegar. ¿Cuál es el paso número 1? Señor, te doy gracias porque tú eres el Señor y bajo la sombra de tus alas estoy seguro. Estamos debajo del tabernáculo de su nombre. Amén. Los querubines estaban para hacer un tabernáculo sobre el propiciatorio, están para hacer un tabernáculo sobre la gloria de Dios, están para hacer un tabernáculo sobre nosotros cuando hemos puesto en Él nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Tiene problemas? No huya de Dios, huya hacia Dios. No se aleje de Dios, acérquese a Dios. Amén. Amén. Y ahí va a estar esta cabaña, suca, esta choza. Amén, con su nombre cubriéndonos. Alguien dirá, pero ¿por qué una choza? ¿No será más interesante este escenario si el Señor hubiera dicho, en vez de una chocita, hubiera dicho paredes blindadas, de concreto reforzado? No, cuando se trata del nombre del Señor, una ramita es suficiente. ¿Qué más necesitamos? Amén. Y el último, Salmo 140, verso 7, 147. Está pasando por tribulación y angustia, está experimentando oscuridad y tinieblas. Refúgiese en Dios, no se salga de allí, no se salga de allí. Dios sabe qué está haciendo y sabe cuánto va a durar. Pero Dios lo va a guardar y lo va a sostener en el proceso. Salmo 140, verso 7. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto, sacac. En otras palabras, tú creaste, formaste un tabernáculo, una choza, con las ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal, sobre mi cabeza en el día de la batalla. Amén, en el día de la batalla. Así es que ahí tienen, pues, Dios agarra ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal para cubrirse y para cubrirnos a nosotros. Amén. A veces el Señor se cubre con ramas del lado del placer, a veces el Señor se cubre con ramas del lado del dolor, pero es de allí de donde sale la materia prima para que sea factible. Isaías capítulo 45. Dios
crea la maldad y Dios crea las tinieblas. Amén. ¿Estamos? Bueno, gracias a Dios. Así es que podemos ver atrás con esta información y decir, Señor, de plano tú creaste aquella situación, y tú creaste esta otra situación, y tú creaste esta otra situación para ti. Y es eso lo que nos ha traído hasta acá. Pues no las situaciones, sino porque supimos reconocer a Dios como el Señor de las situaciones. ¿De acuerdo? Amén. ¿Qué más podemos hacer? Solo transmitirles la información que nos da la palabra de Dios, y Dios mediante. Entonces esto nos sirve de introducción para ahora de ver así predicarles la próxima semana. ¿Aprendimos algo?